¿Será que vale la pena comprar una moto financiada al 100%? ¿Sabías que existen diferentes formas de que tú adquieras este tipo de medio de transporte de una forma muy rápida? Prácticamente solamente con la cédula ya puedes sacar tu moto nueva. Pero ¿será lo más eficiente? ¿Qué nos están ocultando al momento de adquirir una moto que no te han dicho y que todo te lo estaré revelando en este video? Porque recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y en este canal estamos hechos para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque llegó la hora de tomar control en tus finanzas con Brian Rojas. Vamos. Estoy seguro que muchos de ustedes, después de que han visto varios de nuestros videos hablando sobre los créditos, varios me estuvieron escribiendo sobre, oye Brian, ¿hay algún video que hable sobre cómo comprar una moto? Pues me puse en la tarea de empezar a revisar todo esto y les traigo las formas en las cuales ustedes pueden adquirir una moto, cuáles son las mejores entidades, cuáles son las tasas vigentes y por supuesto una calculadora que les va a ayudar para que puedan comparar y tomar la mejor decisión. Entonces, arranquemos con la principal forma de financiación que existe para comprar una moto, incluso si no tienes un peso. La primera forma en que tú puedes adquirir una moto es a través de un crédito de consumo, ¿listo? Esto lo vas a encontrar principalmente. Tú vas a tu concesionario de la moto, al centro comercial donde a veces encuentran motos, sí, al Éxito. En estos casos hemos visto que venden motocicletas y allí te van a decir que solamente con tu cédula puedes llegar a adquirir tu moto. Y esto es cierto. Lo que va a pasar es que esto es un crédito de consumo donde tú tienes ciertas características, ciertos beneficios. ¿Listo? Lo primero es que no necesariamente necesitas un codeudor. Lo que necesitas es tener un buen puntaje crediticio, ojalá por encima de 750. Aquí en este tipo de créditos para las motos se da un beneficio que es el fondo de garantías, el FGA. Este fondo de garantías te va a permitir a ti cubrir esos riesgos que justamente está asumiendo la entidad para que te otorguen este préstamo con hasta el 100% o incluso algunos ofrecen más del 100% de financiación. ¿Qué otras características tenemos? Tenemos créditos de hasta 5 o 6 años. También tienes la posibilidad de que no te hagan ningún tipo de pignoración, porque al ser un crédito de consumo no necesitas que te pongas en pignoración tu moto para ofrecerte este crédito. Adicionalmente, si estás reportado, también puedes llegar a aplicar con este tipo de entidades, con estos créditos de libre inversión o de consumo. En este caso, lo que necesitarías es un codeudor y usualmente también te van a pedir el aporte del FGA, ¿sí? El fondo de garantías. ¿De cuánto es este aporte? Usualmente es alrededor de un 10% del valor del monto que estés solicitando. Es decir, que si vas a solicitar un crédito por 10 millones de pesos, usualmente es un 10% de este monto que se adiciona a tu crédito en este caso, de tu moto. Pero todo parece muy bien, ¿cierto? Parece una maravilla. Pero ¿cuál es el riesgo acá? Y es que principalmente son las altas tasas de interés. Aquí vamos a estar pegados a las tasas de usura. Aquí les voy a mencionar aquí cuáles son las entidades que hoy tienen diferentes tasas. ¿Listo? Vamos a arrancar por el Banco de Bogotá. En este momento este banco está cobrando una tasa alrededor del 1.95, que esto sería cercano a un 26%. Después tenemos otro tipo de entidades que también son financieras que ofrecen este tipo de créditos. Entonces tenemos a Galgo, tenemos a Progreser, tenemos a BVA, tenemos a Sufi, tenemos también, por ejemplo, a Finanzauto. Todo este tipo de entidades también te ofrecen créditos de consumo enfocados al tema de motos. Otra adicional es Crediorbe. ¿Cuánto están las tasas en estas entidades? Realmente las tasas son muy similares, están alrededor mensual del 1.97, es decir, también muy cercanas a un 26.3 más o menos. Estas son las tasas que usualmente vas a encontrar acá. Como te lo menciono, son tasas altas, son pegadas a la tasa de usura para créditos de consumo. El segundo tipo de financiación ya viene asociado a la línea de los créditos de vehículos. Esto sí tiene algunas restricciones, especialmente por los montos. Usualmente se abre esta línea para montos superiores a 10 millones de pesos, aunque algunas entidades pueden ser un poquito más flexibles. Para los créditos de libre inversión, se me olvidaba comentarte que lo puedes obtener principalmente desde montos superiores a 5 millones de pesos. Con el tema del crédito de vehículos, ¿qué ventajas tienes? Aquí no necesariamente te van a pedir el fondo de garantías, es decir, que ese costo adicional que puedes llegar a tener por tener un alto riesgo, no tener vida crediticia, aquí te lo puedes llegar a evitar y te disminuyes este costo. También ten presente que aquí puedes tener también plazos de 5, 6 hasta 7 años para financiar tu moto. Las tasas de interés en los créditos de vehículos son mucho menores.
Como te lo comenté ahorita con los créditos de libre inversión consumo, vamos a estar muy pegados a la tasa de usura, que sería el 26%. En el caso de los créditos de vehículos, estaríamos encontrando incluso tasas hoy en día cercanas desde el 13% hacia adelante. ¿Listo? Pero aquí sí ten presente que vamos a tener una pignoración, es decir, que en este caso el vehículo, la moto, va a quedar a nombre de la entidad financiera, que es una gran diferencia con el crédito de libre inversión. Es decir, que si tú no pagas este crédito, pues inmediatamente la moto va a quedar en propiedad de la entidad financiera, para que lo tengas muy presente. ¿A hoy cómo están las tasas de estos créditos? Como te lo comenté, hay algunas entidades que están ahorita con tasas preferenciales porque acabamos de salir de todo lo que era la feria del automóvil. Entonces, por ejemplo, SUF y Bancolombia están con tasas desde el 13%. Banco Occidente, Caja Social, Banco Bogotá, estamos con tasas alrededor del 15%, 16%. Lo que es Santander, BVA 17% y ya otras entidades ya las vamos a encontrar por encima del 18%. Ten mucho cuidado porque recuerda que hice un video hablando sobre los créditos de vehículos que usualmente tienen tasas que son variables y en este caso para las motos no es la excepción. Recuerda que si te gusta este contenido te invito a que te suscribas para que este contenido efectivamente le llegue a más personas. También ponnos en los comentarios qué opinas de todo esto. ¿Has pasado por estas circunstancias de solicitar un crédito de motos y por ejemplo no te lo aprueban? ¿O al contrario, fuiste con tu cédula e inmediatamente te lo aprobaron? Te leo en los comentarios. Bueno, les voy a explicar una tercera opción para que puedan adquirir su moto 0 kilómetros, la puedan sacar desde su concesionario sin problema. Y es las tarjetas de crédito. Uy, ¿cómo así una tarjeta de crédito para comprar una moto? Sí, es posible. Obviamente depende de algo muy importante y es tu cupo y la categoría de la tarjeta. Usualmente vamos a tener motos por encima de 5, 6, 7 millones de pesos ya hoy en día, entonces tendrías que tener un cupo suficiente para poder adquirir tu moto. ¿Listo? ¿Qué ventajas tendría en este caso? Primero, te ahorra los gastos de pignoración y los gastos de seguros de todo riesgo, porque tanto en el crédito de libre inversión como en el crédito de vehículos, lo más seguro es que te pidan obligatoriamente que pagues el seguro de todo riesgo. Obviamente, en todos los casos tienes que pagar el SOAT y todo el tema de papeles. Con la tarjeta de crédito también tienes una serie de ventajas. Es que también podrías utilizar algún tipo de beneficio como puntos, millas, cashback, entre muchas más cosas. Que es importante, como te lo mencioné, depende de tu categoría de tu tarjeta. Usualmente va a ser categorías Gold, Platino, Black, con las cuales puedes obtener este tipo de cupos. ¿Qué también tienes adicional? Y es que recuerda que con las tarjetas de crédito puedes posteriormente hacer una compra de cartera, que es mucho más sencillo a veces que con incluso con los otros créditos que hemos mencionado. Otra característica, aquí en las tarjetas de crédito vamos a tener un plazo máximo de 36 meses, aunque hay algunas entidades que ya te permiten hasta 48 meses hacer el proceso de pago de tu tarjeta de crédito. La otra característica aquí con las tarjetas de crédito es que no requieres pagar ningún tipo de costo por el fondo de garantías. Esto es bien importante, como te digo, te reduce bastante el costo. Y lo otro es que no tienes que ignorar ni nada de estos costos adicionales, lo cual indica que tu moto es inmediatamente tuya. Brian, y entonces en este caso, ¿cuáles serían las mejores tasas y los mejores bancos? Bueno, esto es muy relativo porque, como te digo, depende de la entidad financiera y de tu categoría de tu tarjeta de crédito. Pero de acuerdo a las últimas estadísticas de los bancos, tenemos tres bancos que a hoy tienen tasas bastante económicas en tarjetas de crédito, que es Banco Coop Central, que está alrededor de un 20%. También tenemos Banco de Occidente con el 23% y Avevillas también alrededor de un 24%. Aquí que es importante que, pues obviamente, puede depender de tu categoría, puedes llegar a tener algún tipo de beneficio con la tasa de interés y posterior puedas llegar a vender la cartera, lo cual te ayudaría muchísimo para no pagar tanto interés. Y como ustedes lo saben, a mí me gusta hablar con los números y mirar qué es lo que va pasando. Entonces me puse en la tarea de construir una calculadora para ustedes, para que verifiquemos cuánto nos puede costar realmente una moto, porque el problema es que tomamos la decisión, nos animamos y obviamente el vendedor quiere vendernos la moto como sea, ¿sí? Especialmente con nuestras emociones. Ven, súbete, me encanta, te parece, te ves muy bien, te ves espectacular, ese color te queda muy bien. Claro, porque lo que ellos quieren es vender. Pero después, cuando te ofrecen el crédito, te sacan muy rapidito para que no te des cuenta de lo que estás llegando a pagar. Entonces, en este caso, vamos a mirar una de las motos más vendidas aquí en Colombia, que es la Pulsar. ¿Listo? Vamos a mirar una Pulsar que vamos a referenciar aquí, que es la Pulsar 180 NS, ¿listo? Con frenos ABS. Vamos a mirarla aquí rápidamente en nuestra pantalla.
Entonces, vamos a revisar esta Pulsar, la 180 Neon FI, está en un precio de 9.999.000 y vamos a revisar un poquito cómo está entonces el tema de la simulación. Entonces, vamos a utilizar una calculadora especial y como tú sabes, a mí me encanta regalar cosas, entonces voy a regalar esta calculadora si me escribes la palabra entrenador. Si me escribes la palabra entrenador y estás suscrito a mi canal, te regalaré la calculadora para que tomes mejores decisiones, porque lo que quiero es que tomes una decisión de una compra de moto informado. Entonces, como ya vimos, la moto vale alrededor de 10 millones de pesos. Entonces, vamos a hacer el ejercicio primero con un crédito de libre inversión. Fíjate que aquí tenemos una característica y es que en la gran mayoría no necesitas poner un peso para poder arrancar este proceso. Entonces voy a justamente arrancar mi primer escenario con 0 pesitos. ¿Listo? Es decir que mi crédito es de 10 millones de pesos. Como te lo mencioné, el fondo de garantías, el FGA, te va a pedir una prima que ellos denominan, que es alrededor del 10% del valor del crédito. Entonces aquí voy a poner una base de 1.000.000 de pesos. El monto puede ser mayor, el porcentaje puede ser mayor porque depende de tu nivel de riesgo y de las características del vehículo. ¿Listo? Pero puse como referencia el 10%. Esto pregúntalo, ¿vale? El plazo vamos a ponerlo a 72 meses, ¿listo? Es decir, alrededor de 6 años, que es el plazo máximo que usualmente vamos a encontrar, pero en algunos casos podría llegar a ser menos o más, eso depende de tu flujo de caja. Bueno, para la libre inversión vamos a tener una tasa, como te lo mencioné, que está muy pegada a la tasa usura, entonces vamos a utilizar una tasa de referencia del 26% efectivo anual. ¿Cuánto te daría entonces la cuota pagada? Sin seguros de aproximadamente 285.000 pesos, 172, ¿listo? Es decir, que si contabilizamos todo esto, terminarías pagando por tu moto más de 4 veces, 44.016.546. Y aquí no estoy sumando los seguros, el SOAT y los mantenimientos. Entonces, fíjate esta decisión tan importante que debes tomar. ¿Qué podemos hacer? Miremos ahora el segundo caso, que es el crédito de vehículo o la línea de motos. ¿Listo? De igual forma, la moto vale 10 millones, vas a sacar el 100%, 10 millones a 72 meses. Aquí inicialmente no te van a requerir el tema del fondo de garantías. La tasa de interés, te puse una tasa de interés que es de las ahorita ya más promedio, que está alrededor de un 18%. Recuerda que esta es una tasa variable usualmente. ¿Cuánto sería el valor que estarías pagando? Alrededor de 220.602 pesos. Es decir, que terminarías pagando alrededor de 27 millones de pesos más seguro y mantenimientos. En el caso de una cooperativa, y este caso, ¿por qué también lo relaciono? Y es que las cooperativas también son una excelente alternativa. ¿Qué ocurre con las cooperativas? Las cooperativas es un fondo donde tú vas, fondos de empleados o cooperativas, donde tú vas depositando un ahorro mensual. ¿Listo? Y ese ahorro mensual, si tú tienes alrededor de 6 meses y unos montos o aportes o tienes un codeudor, te va a permitir abrir otra línea de crédito. Ellos tienen líneas de crédito de libre inversión también y de créditos de vehículos o motos. Esto te puede ayudar bastante y la tasa de interés también son mucho más bajas, incluyendo en crédito de libre inversión en una cooperativa puede estar alrededor de hoy de un 16% y en un crédito de vehículos o moto alrededor de un 14%. Pero esto va a depender, analiza por ejemplo en tu empresa si hay cooperativas o también hay cooperativas comunales, hay cooperativas por sectores, entonces esto pues es una excelente alternativa para que revises también. Entonces miremos con los números una cooperativa cómo sería. En este caso tendríamos el mismo crédito de 10 millones de pesos, también a 6 años. Tendríamos una tasa promedio, como te mencioné, alrededor de un 16%. Las tasas de las cooperativas son bien competitivas. Pagarías una cuota alrededor de 211.000 pesos y en total pagarías alrededor de 24.400.000. Ten presente que aquí no estoy contabilizando lo que tú tienes que dar de aportes mensuales a la cooperativa, pero eso al final termina siendo un ahorro. Miremos el caso de la tarjeta de crédito, y es con una tarjeta de crédito sacarías la moto por 10 millones de pesos, pero aquí no tenemos 6, 5 o 7 años de financiación, aquí tenemos inicialmente 3 años, es decir, 36 meses. En este caso, voy a poner una tasa también de las más altas, que es del 26%. ¿Cuánto terminarías en este caso pagando mensualmente? 388.846 pesos, es decir, que al final terminarías pagando 20 millones de pesos. ¿Qué te parecen estos números? Como te das cuenta, el tema de tomar una decisión de comprar una moto es muy importante que tomes decisiones informados. Por eso te voy a mencionar aquí los errores comunes que se cometen al momento de adquirir este tipo de deuda. La primera es que no calculamos nuestra capacidad de pago y obviamente nos dejamos vender por mandar la deuda, por ejemplo, a 72 cuotas. En vez de, por ejemplo, si tienes más capacidad, no lo mandes a 72,
utiliza la calculadora y te darás cuenta que si, por ejemplo, de 72 y tienes capacidad para pagar a 3 años, te estarías ahorrando más de la mitad del dinero y más de la mitad del tiempo en estar pagando este tipo de cosas. Lo segundo es que nos quedamos con la única opción que nos dan en el concesionario y esto es un grave error. Ve, cotiza en otras entidades financieras, verifica si puedes acceder a una tarjeta de crédito, si tienes una cooperativa hoy en día, si tienes, por ejemplo, un crédito de libre inversión, si puedes adquirir el crédito de vehículos. Fíjate que cada uno tiene sus pros y sus contras. Entonces, cotiza, verifica, no te quedes con la primera alternativa. Y finalmente es que nos quedamos pagando la cuota por siempre. No hacemos abonos a capital, no hacemos compra de cartera. Entonces, esto es un grave error. Pero entonces, ¿qué podemos hacer aquí para tomar buenas decisiones? Lo primero, organiza muy bien tus finanzas. Antes de ir a comprar tu motico, ve y organiza tus finanzas. Recuerda que puedes definir un presupuesto, organiza cuánto dinero te queda realmente libre mensualmente para poder pagar tus cuotas. Para eso es importante, recuerda que tenemos una plantilla espectacular para que la utilices. Te aseguro que el precio es de regalo. Te voy a dejar el link en el primer comentario fijado para que la adquieras porque quiero que arranques el 2025 con educación financiera, por eso tiene un descuento especial para ti. La tercera recomendación para ti es, oye, ¿por qué no ahorras y pones una cuota inicial? Vamos a mostrar aquí rápidamente cómo se puede llegar a mejorar nuestro ejercicio si, por ejemplo, ponemos una cuota inicial. Voy a poner en este caso una cuota inicial de 3 millones de pesos. ¿Listo? Fíjate cómo cambia todo el escenario si tú pones 3 millones de pesos de cuota inicial. Realmente ahorrarías muchísimo dinero. Entonces, esto es para mencionarte que realmente tienes esa posibilidad de ahorrar, lo cual te va a ayudar efectivamente a no pagar tanto en intereses. Lo otro que también debes tener presente es el tema de evaluar si es conveniente el fondo de garantías o más bien pignorar el vehículo, porque el costo que estás asumiendo por el fondo de garantías es bastante alto. Tal vez no compensa los costos de pignoración por las altas tasas de interés que te cobrarían a través del crédito libre de inversión. De igual forma, también ten presente que puedes utilizar otras estrategias como puede ser compra de cartera, hacer abonos a capital, lo cual te puede ayudar a salir de esa deuda no en 6 años, 5 años, sino que puede salir en 2, en 1, incluso dependiendo tu flujo de ingresos. Entonces recuerda que lo que quiero aquí es que evalúes mejor tu proceso de compra de tu vehículo para que tomes decisiones informadas. Si te gusta este video, recuerda suscribirte a este canal, darle un gran like y escribir en los comentarios la palabra entrenador para que puedas recibir esta calculadora y tomes decisiones cuando te estés haciendo a tu motico. Recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero y que en este canal estamos hechos para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque llegó la hora de tomar control en tus finanzas con Brian Rojas. Te veo muy pronto. Chao, chao.